Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Es esa palabra, hermano. Misericordioso y clemente es el Señor. Antes de iniciar, hermano, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su amor, por su infinita misericordia. Amén. Amén. Voy a invitarles que nos pongamos de pie, hermanos. Que nos pongamos de pie y estemos reflexionando un poco en la palabra de Dios. A ver qué quiere decirnos el Señor en este día, hermanos. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta mañana, mi Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das para poder venir hacia tu casa, hacia tu santo templo, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Oh, Señor, ponemos cada vida en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo mi vida en tus manos, Señor, que sea solamente un instrumento, Señor, que pueda proclamar tu palabra, Dios mío, y que tu palabra produzca frutos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Padre, pedimos la alianza y la dirección de tu Espíritu, Señor, para que tú seas, Señor, trabajando en cada uno de nosotros por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé si en algún momento de sus vidas ustedes han tenido la oportunidad de preguntarse qué va a pasar con nosotros, quiénes somos nosotros. Esa pregunta yo me la realicé, hermanos, cuando tenía aproximadamente como unos 8 o 10 años. De acuerdo a algunos psicólogos, ellos piensan, hermanos, que el pensamiento de trascendencia del ser humano, ¿qué hay más allá? ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando nosotros voltemos a ver las montañas, cuando nosotros vemos el firmamento, desde temprana edad, desde que unos adolescentes comienzan a preguntarse ¿de dónde vino? ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí en un mundo? ¿Quiénes han pasado antes de nosotros por este planeta? ¿Qué es lo que ha pasado? Y comenzamos a hacernos muchas preguntas, incluso desde nuestra temprana edad, ¿verdad? Que muchas veces encontramos algunas respuestas hacia dónde voy, por qué estoy aquí, tratando de buscar algún sentido, hermanos, para nuestra vida, tratando de buscar un propósito para nuestra vida, tratando de encontrar un lugar donde nosotros nos encontremos seguros, pero muchas veces, hermanos, terminamos decepcionados. Decepcionados, hermanos, porque ponemos nuestra confianza, hermanos, muchas veces en cosas que son pasajeras, ¿verdad? Pero hoy quiero invitarles, hermanos, a que consideremos algo que es mucho más importante, mucho más grande, podemos decir, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, cuando conocemos al Dios vivo? ¿Qué pasa cuando conocemos al Dios real? ¿Qué pasa cuando usted y yo conocemos al Dios personal, al Dios que se revela, al Dios que se manifiesta de manera personal en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también, hermanos, vamos a ver, hermanos, cómo ese Dios se revela, cómo habla, cómo actúa en nuestras vidas, hermanos. Y algo muy importante, ¿qué beneficios tenemos de conocer a ese Dios vivo y personal? Porque tiene muchos beneficios, hermanos, conocer al Señor, acercarse a Él, conocerlo. Esos beneficios, hermanos, no son beneficios temporales, son beneficios eternos, ¿sí? Pero también, hermanos, hay otro aspecto que no podemos dejar nosotros de un lado, y el hecho es de que qué significa que también nosotros no reconozcamos a Dios, que nosotros no conozcamos al Señor, ignorarlo, rechazarlo, hermanos. No solamente el conocimiento de Dios es beneficioso para nosotros, sino que el hecho de rechazar ese conocimiento de Dios, hermanos, también trae consecuencias que son consecuencias serias, ¿verdad? Y hoy, hermanos, juntos vamos a abrir nuestro corazón para descubrir esta realidad que puede transformar nuestras vidas para siempre, gloria a Dios. ¿Cómo debería empezar un creyente, un nuevo cristiano? ¿Por dónde debería empezar para querer entender este conocimiento de Dios? Primero, por la Escritura, ¿verdad? Es la respuesta más sencilla, pero también es obvio, hermanos, que el cristianismo es la primera, hermanos, y la principal persona que nosotros tenemos que estudiar es la persona de Dios en su plenitud. Dios el Padre. Por lo tanto, hermanos, deberíamos nosotros comenzar hoy con este elemento, conocer a Dios. Y yo le puse como tema, hermanos, el más elevado de todos los conocimientos, le puse yo. Oigan, el más elevado de todos los conocimientos. Abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, hermanos. Capítulo 9, versículo 23 al 24. Ese va a gozar en el nombre de Jesús, hermano.
Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Jeremías 9, 23 y 24. La palabra del Señor dice: así dijo Jehová. Está hablando Dios por medio del profeta, ¿verdad? Jeremías. Estas no son palabras de Jeremías, son palabras de Dios a través de su siervo. Y dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo leemos nuevamente. Así dice Jehová el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en lo que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Podemos hacerle una pregunta a Jeremías, o podemos hacerle una pregunta al texto y decirle: ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? De acuerdo a las Escrituras, hermanos, lo que Dios quiere, dice, es que nosotros podamos entenderlo y conocerlo a Él, dice la palabra del Señor. Y esto no implica, ¿verdad, hermanos?, que haya otra clase de conocimientos que vayan a ser importantes, ¿verdad? Usted le pregunta a un médico cómo funciona el corazón. El que es cardiólogo le va a explicar con lujo de detalle cómo funciona cada arteria, la carótida, cómo funcionan las contracciones del corazón. Él se lo va a explicar de manera magistral, ¿verdad? Si usted le pregunta, hermanos, a un mecánico cómo funciona un motor, cómo funciona el sistema eléctrico de un vehículo, él se lo va a poder explicar de una manera magistral, ¿verdad? Y esos conocimientos son buenos. Si nosotros le preguntamos a alguna persona experta en cualquier ámbito, en cualquier oficio, ¿verdad?, él nos podrá explicar, hermanos, de una manera muy detallada cómo se realizan cada cosa. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, hermanos, por eso yo le puse, hermanos, el más elevado de todos los conocimientos es, hermanos, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su misericordia, conocer a ese Dios real, hermano. Pero ese conocimiento de Dios, hermano, es más allá que cualquier concepto de idea o teológico que nosotros tengamos. Oh, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es compasivo, yo sé que Dios es inmutable, Él no cambia, yo sé que Dios es todopoderoso. Eso, hermanos, todo el mundo lo sabe. Y le tengo una sorpresa también. Dice Santiago que incluso los demonios creen también, dice, hermano, y tiemblan ante la presencia del Señor. Pero ese conocimiento, hermano, no nos hace a nosotros que nazcamos de nuevo, que tengamos una nueva vida. Lo único que puede hacer eso, hermano, es que usted conozca y tenga un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, ese conocimiento, hermanos, que antes podemos decir nosotros que era sencillamente empírico, ahora es vivido en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese conocimiento más importante y más esencial que las personas, que alguien debe de tener? Bueno, conocer los atributos de Dios. ¿A qué nos referimos, hermanos, con los atributos de Dios? Son esas características fundamentales que pertenecen a Él, hermanos, que son permanentes en Él, que son inmutables, que no cambian, hermanos. Es decir, quién es Él realmente. Conocer quién es Él realmente. Y esto debería de ser obvio, hermanos, que el conocimiento más importante que nosotros podemos tener es el conocimiento de decir quién es Dios. De hablar y de decir, conocer a Dios, quién es Dios. Y como cristianos, hermanos, nosotros tenemos la obligación, hermanos, de dedicar nuestras vidas a conocer a Dios. Tenemos como cristianos la obligación, hermanos, de dedicar nuestra vida, darlo todo para conocer a nuestro Dios. Es por eso que nosotros estamos aquí, porque no lo sabemos todo, porque queremos aprender de Él, porque queremos conocerlo, porque queremos acercarnos a Él, porque queremos buscarlo, mis hermanos. ¿Y saben qué dice la palabra? Que Dios no está distante de nosotros, hermanos. Él está cerca de nosotros. La promesa del Señor es que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, dice, hermano. Ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, el conocimiento de Dios, hermano, comienza conociendo los atributos de Dios. Pero no se detiene allí, ¿sí?
también incluye, hermano, el conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, hermano, capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice la palabra. Oiga, no sean insensatos, dice el apóstol Pablo, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el contexto, hermanos, el apóstol Pablo, ¿sí?, está tratando de enseñar al creyente cómo debe de vivir en respuesta al Evangelio. Ese es el contexto de todo este pasaje bíblico. Él está dando, hermanos, algunas pautas importantes de cómo debe vivir el cristiano, ¿verdad?, su día a día. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, que él dice, hermanos, que debemos vivir una vida con sabiduría. Si usted ve ahí en el versículo 15, en el versículo anterior dice: mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice. Entonces el apóstol Pablo dice que el cristiano debe vivir con sabiduría. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, dice, hermano, oiga eso. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice él, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que ustedes deben de procurar entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, ¿a qué se refiere con la voluntad de Dios? Apóstol Pablo, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Bueno, la voluntad de Dios se refiere aquí, hermanos, a sus propósitos, a sus planes, a sus deseos. Y estamos llamados a buscar la voluntad de Dios, hermanos, y a vivir conforme a ella, conforme a la voluntad de Dios. Evidentemente habrá muchas cosas que son misteriosas para nosotros, que nosotros no vamos a poder comprender de todo el plan que Dios tiene quizás para nuestra vida de manera específica. Habrá mucha incertidumbre en nosotros, habrá muchas dudas, habrá muchas preguntas, hermanos. Pero si nosotros obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para tu vida y para mi vida. De tal manera que cuando tú te decidas por Cristo, hermano, nunca vas a ser avergonzado. Cuando tú te decidas servir a Cristo con todo tu corazón, hermano, encontrarás la plenitud del gozo, hermano. Porque en Él, hermanos, es donde habita el verdadero gozo, hermano. La verdadera plenitud del gozo, hermanos. Ahí en la presencia de nuestro Dios. Entonces, la voluntad de Dios es eso, hermano, los planes. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a ella. Pero aquí en las Escrituras, en el libro de Efesios, hermanos, el apóstol Pablo utiliza una palabra. Y él dice que no sean insensatos, dice, hermano. Usa la palabra insensato. Este es un término moral, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Y se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y de vivir conforme a su voluntad. Entonces el apóstol Pablo dice, no sean insensatos, dice, ¿sí? No sea una persona, ¿sí?, que no reconoce la importancia de vivir a Dios, de vivir con Dios, de conocer a Dios y de conocer la voluntad del Señor. El apóstol Pablo dice, hermano, que aquella persona que vive con sabiduría es aquella persona que procura conocer a Dios, conocer la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor para tu vida? ¿Qué quiere el Señor para mi vida en esta tierra? Como escuchamos el testimonio de nuestra hermana mientras ella presidía. Entonces, según las palabras de Jesús, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuál es el único gran propósito de la relación de los creyentes con Dios? Vamos a ver qué nos dice, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. El contexto, hermano, es que Jesús está orando por sus discípulos. Jesús está orando por sus discípulos y él en esa oración está dirigiéndose al Padre. Y miren lo que le dice nuestro Señor al Padre Celestial. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oiga, qué preciosa esa palabra, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dice el Señor Jesucristo al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna, hermanos, no solo se refiere a una cantidad de vida específica, hermanos, se refiere a una vida sin fin. Conocer a Cristo, conocer al Padre, hermanos, implica vida eterna. Pero ese conocimiento, hermanos, no es solamente una materia que nosotros venimos y nos metemos en la cabeza
es una relación íntima con el Padre. Eso es conocer a Dios. Y no implica solamente vida eterna, hermanos, sino que también implica una calidad de vida. Una calidad de vida. El gran propósito de nuestra vida, hermanos, si hay algo que usted se quiere llevar antes de salir por esta puerta, el gran propósito de tu vida y el gran propósito de mi vida, hermanos, es conocer a Dios en una relación íntima. Ese es el gran propósito de tu vida. Ese es el gran propósito de mi vida. Conocer a Dios en una relación íntima. Y hemos tratado de definir un poco, hermanos, lo que significa relacionarnos con Dios y cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Pero ahora quiero hablar, hermanos, de algunos aspectos que son muy importantes. Voy a mencionar 4 nada más. Voy a tocar 2 puntos, pero voy a mencionar 4 cosas ahorita. ¿Cuáles son los beneficios de conocer a Dios? Oiga eso. Los beneficios de conocer a Dios, hermanos, son vastos, son muchísimos. Pasaríamos, hermanos, toda la tarde hoy reflexionando de los beneficios que tiene el creyente o la persona que confía y que conoce en el Señor. Sin embargo, hermanos, vamos a enumerar algunos que son básicos para hoy. 4, los cuales, hermanos, se declaran explícitamente en las Escrituras. No necesita de tanto explicación y vamos a tratar de ir a ellos, hermanos. Vamos a ver qué nos dice y qué nos enseña Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10, gloria a Dios. ¿Qué nos enseña Proverbios capítulo 9, versículo 10 sobre el conocimiento de Dios? La palabra del Señor dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice la palabra del Señor. Qué precioso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una correcta visión de Dios, hermanos, es necesaria para que nosotros podamos tener una correcta visión de todo lo demás. Si nosotros no tenemos una clara visión de quién es Dios, si nosotros no conocemos quién es Dios, cuáles son sus propósitos, qué Él quiere Él con el ser humano, cuando nosotros entendemos quién es Dios, hermanos, es cuando nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Si nosotros no sabemos quién es Dios primero, hermanos, nosotros podemos tener una mala percepción de quiénes somos nosotros. Entonces, solo a la luz, hermanos, del verdadero conocimiento de quién es Dios, hermanos, es que nosotros podemos saber verdaderamente y tener un entendimiento, hermanos, de toda la realidad que está a nuestro alrededor. ¿Sí? De toda la realidad que está a nuestro alrededor. Especialmente, hermanos, con respecto a nosotros, como se lo mencionaba. ¿Qué necesitamos nosotros? Y el propósito de nuestra existencia lo vamos a encontrar única y exclusivamente en el único Dios verdadero y en Jesucristo, quien es la vida eterna. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios de conocer a Dios? Que vamos a tener un entendimiento de quién es Él. Número 2, ¿cuál es otro de los beneficios de conocer a Dios? Vamos a tener confianza y vamos a tener fe en quién es Él. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo capítulo 9, versículo 10 también, hermanos. Salmo capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Las Escrituras hacen referencia a conocer el nombre de Dios, hermanos, ahí. El nombre de Dios. Obviamente que cuando hablamos de referirse al nombre de Dios, habla de conocer a Dios mismo. ¿Y por qué dice el texto al nombre de Dios? Cuando nosotros vamos allá y recordamos a los discípulos que le dicen al Señor: enséñanos a orar, ¿qué le digo el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, le digo. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Porque es un nombre único y especial. No hay otro nombre, no hay otro Dios como Él. Santificado sea tu nombre, dice la palabra. Entonces, cuando más sabemos, hermanos, acerca del carácter de Dios, que es perfecto, de su poder ilimitado, hermanos, más nosotros podemos creer y confiar en Él. ¿En qué? En cada aspecto de nuestras vidas. Entre más nosotros nos acercamos al Señor, mientras más nosotros adoramos a Dios, lo conocemos por la palabra, como Él se ha revelado en nuestras vidas, hermanos, tendremos un mejor entendimiento y tendremos una mejor confianza y una mejor fe en nuestro Dios eterno. Pero no se detiene solamente ahí. ¿Qué otro beneficio podemos encontrar?
encontraremos fortaleza espiritual cuando nosotros conocemos a Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, hermanos, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, hermanos, versículo 32. Dice la palabra del Señor: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará, dice la palabra. ¿Qué decía yo? El pueblo que conoce a Dios tiene fortaleza espiritual. Pero para poder entender ese texto, hermanos, es necesario entender el panorama, el contexto de lo que Daniel está diciendo en esta ocasión. Muchos eruditos dicen, hermanos, que esto hablaba de una invasión que iba a tener el pueblo de Israel por un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todos aquellos que tuvieron un entendimiento de quién era Dios, hermano, se guardaron para Él. Se guardaron, buscaron la gloria del Señor, ¿sí? Pero quien no tiene el conocimiento del Señor, hermano, pues prácticamente es destruido, viene juicio. Entonces, las Escrituras nos muestran, hermano, que la vida cristiana requiere un esfuerzo espiritual, hermano. Requiere un esfuerzo, requiere una fortaleza, hermanos, que está más allá de nuestras capacidades, que está más allá de nuestras fuerzas naturales, hermanos. Cuando más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente. Cuando más conocemos sus promesas, nosotros tenemos en qué agarrarnos, nosotros tenemos en qué anclarnos, nosotros tenemos en qué aferrarnos cuando viene la desesperación, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad. Nosotros podemos decir: yo sé en quién he creído, podemos decir nosotros. Entonces, el conocimiento del Señor trae el beneficio de la fortaleza espiritual. Seremos más fuertes espiritualmente, hermano, y estaremos más dispuestos y más capaces seremos, hermano, para poder vivir activamente para la gloria de Dios cuando nosotros conocemos quién es ese Dios verdadero. Podemos actuar, hermano, incluso en medio de los obstáculos, porque la fortaleza viene de Él. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, hermano, nosotros encontramos un ejemplo muy maravilloso, hermano, para este texto y para este tema que nosotros estamos buscando, que estamos estudiando. Se habla de David, hermano, en un tiempo de prueba. David en un tiempo de tribulación. La palabra del Señor dice que David, hermano, estaba muy angustiado, dice. Yo no sé si usted se ha sentido angustiado en alguna ocasión, en alguna prueba, en alguna enfermedad, en alguna adversidad. David se sintió como usted y como yo en muchas ocasiones, pero el texto dice: pero se fortaleció en el Señor, su Dios, dice. Él estaba pasando una situación difícil, un cuadro muy difícil, un cuadro médico, una situación de una deuda muy grande, qué sé yo cuántas situaciones pueden a nosotros ponernos en esa condición de angustia. Pero la palabra del Señor nos dice que David se fortaleció en el Señor su Dios, se fortaleció en Jehová. Y esa es la bendición que nosotros tenemos cuando conocemos a Dios. Cuando está la prueba, cuando está la tribulación, cuando viene la adversidad, nosotros podemos correr e ir de rodillas al Señor y decirle: Señor, ayúdame en esta ocasión, ayúdame en este momento que estoy pasando, ayúdame en esta tribulación. Y el Señor, hermano, fortalecerá tu vida y fortalecerá mi vida. Amén. Entendimiento, confianza o fe y fortaleza espiritual. Pero yo le dije que había uno más: perseverancia. Cuando usted conoce a Dios, hermano, usted va a perseverar en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Porque nosotros, dice la palabra, no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que están parados, firmes, fuertes para preservación del alma. Ese es el creyente, el que ha conocido a Dios se mantiene. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, hermano. Segunda carta de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me encanta esa palabra, porque yo sé, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un entendimiento. Ese saber que sabe el apóstol Pablo
se convierte en lo que dijo allá él en Hebreos 11. La fe, hermano, es certeza y convicción. La fe del creyente no es, hermano, que nosotros nos pegamos un balazo en la cabeza y nos tiramos al abismo porque no sabemos en qué estamos confiando. La fe del creyente está en un hecho histórico, la vida de Jesús, la resurrección, la muerte de Jesús. El creyente, hermanos, no tiene que arrancarse la cabeza para tener fe. Nuestra fe no es vendarse los ojos y lanzarse al vacío, hermano. El apóstol Pablo dice que él sabe, dice, yo sé en quién he creído, dice. Eso es maravilloso, hermano. ¿Por qué es maravilloso? Porque nosotros vamos a darnos cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, él está detenido, está preso, y solo le quedan unos cuantos meses, hermano. Él ya es un anciano, y como dice la tradición, le pusieron su cuello en un banquito y le dejaron caer un hacha. Y le quitaron la cabeza, lo decapitaron. Y antes de que eso sucediera, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo. Entonces, el que conoce a Dios, hermano, se mantiene en medio de la prueba y permanece. Permanece, hay perseverancia, hermanos. Sí, él permaneció fiel a Cristo, hermano. No negó la fe, se mantuvo firme, con valentía, sin avergonzarse, confiando, hermanos, en que él conocía el carácter y el poder de Dios. Esa promesa es preciosa, hermano. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque sé a quién he creído y estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Ahí le hablamos certeza y convicción, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios no fallará. Dios no fallará. Y aquí nosotros solo hemos visto, hermanos, 4 aspectos, los beneficios de conocer a Dios. Pero ahora vamos a voltear la tortilla, como decimos nosotros, o le vamos a dar la vuelta a la moneda. ¿Y cuáles son los peligros ahora de no conocer a Dios? Así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, yo he mencionado 4 nada más. Las devastadoras consecuencias de no conocer a Dios también son muchas, hermanos. Y podríamos puntualizar en muchas, pero hoy vamos a mencionar solo 6 nada más. 6 consecuencias. Las más básicas, las cuales se declaran de manera explícita en la palabra del Señor. Así de manera sencilla en la Escritura. 1, hermanos, quien no conoce a Dios hace una réplica de Dios a su propia imagen y a su propia semejanza. Fuente bíblica, Salmo capítulo 50, versículo 21. ¿Qué error cometieron los israelitas en un concepto de, o la forma de ver a Dios? ¿Qué error cometieron los israelitas, hermanos? Vamos a ver el Salmo 50, ¿qué nos dice? Salmo 50, versículo 21, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, dice el Señor a ellos, hermano. Era el entendimiento que ellos tenían, ¿verdad? Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios convoca, en el contexto, Dios convoca al pueblo de Israel para juzgar las acciones de ellos, ¿sí? Ellos hablaban de Dios, hermanos, pero odiaban sus enseñanzas. ¿Por qué dice esto, hermano Kevin? Revisa el versículo 16. Dijo al malo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto de tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas de tu espalda a tu espalda mis palabras, dice ahí. Entonces, ahí nosotros vemos que ellos tenían un entendimiento, alguna especie de conocimiento de Dios, pero ellos aborrecían la enseñanza del Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino que se asociaban con los ladrones y con los adúlteros. Mira el versículo 18, dice: y veías al ladrón y tú corrías con él, y con el adúltero y con los adúlteros era tu parte, dice ahí. Tu boca mentía en mal y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste, ¿y qué dice el Señor? Y yo callé. Yo guardé silencio, yo he callado. No pasa nada ahorita, no te preocupes. Sigue así como vas. Acuérdense lo que decía el escritor, el predicador en su homilía en Eclesiastés, que decía: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tus ojos y en la vanidad de tu vida. Pero sabes una cosa, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice la palabra. O sea, ¿qué está diciendo el predicador? Vive como quieras, disfruta de la vida, haz lo que tú quieras, no le obedezcas a tus padres.
haz tantas cosas, disfruta de tu juventud, de la fuerza que tú tienes, del vigor que tú tienes, disfruta de tu vida, haz lo que tú quieras, pero sabes una cosa, dice él, un día vas a dar cuentas a Dios, dice la palabra. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tus ojos, en la vanidad de la vida, disfruta. Pero sobre todas estas cosas, dice, ¿verdad? Te juzgará el Señor, dice la palabra. Entonces, cuando hay, hermanos, un verdadero conocimiento de Dios, cuando no hay, un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones, hermanos, y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Ya esto nosotros lo veíamos y Juan Calvino en su comentario bíblico, hermanos, dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, dice, hermano. Es una fábrica de ídolos. Ya nosotros sabemos que un ídolo, hermanos, es cualquier cosa que aleje la adoración al verdadero Dios. Una imagen, una estatua de yeso, de madera, de piedra, lo que sea, se le prenden velas, se hincan, se le hacen oraciones. La palabra del Señor dice que esa es abominación a Jehová, dice, hermano. No se debe hacer esa cuestión. Nosotros no estamos en contra de las imágenes. Ustedes pueden ver un llaverito por ahí, mi esposa me lo regaló para el Día del Padre, es una foto de mi esposa, una foto de mi niña, y dice ahí, no recuerdo cuál es el mensaje que decía ahí, pero tiene un mensaje muy bonito. Un mensaje tan especial que dice, estoy tratando de recordar porque esto no lo tenía en el bosquejo. Yo me metí en problemas. Sí. Sí, hermano, dice el mensaje que yo soy una persona especial en la vida de ellos. Eso es lo que dice. Pero yo tengo una imagen de ellos, hermano, la réplica de mi esposa y de mi hija ahí, en mi llavero. Entonces nosotros no estamos en contra. Usted puede tener un cuadro muy precioso en su casa, la foto de su familia. Si usted va a mi casa, usted puede ver ahí la foto de nuestro matrimonio. Yo tengo una foto con mi mamá, una foto de mi hija cuando estaba pequeña. Pero una cosa sí va a ver, hermano, que yo no me hinco delante de ese cuadro ni le oro. Que yo no prendo veladoras delante de ese cuadro en un rito de culto, hermano, porque todo aquello que se hace en un rito de culto, hermano, es abominación a los ojos de Dios. Espero que hayan aprendido algo y no se hayan aprendido solamente cuando medio me confundí, dijo que. Amén. Sí, hermano. Es abominación delante de los ojos de Dios. Nosotros estamos en contra del culto a las imágenes, hermano, no estamos en contra de las imágenes. Usted puede tener una estatua muy bonita en su casa, pero no se le vaya a arrodillar porque eso es abominación delante de los ojos de Dios. No debemos de hacernos ninguna imagen de lo que esté en el cielo, en la tierra y bajo de ella. No debemos inclinarnos, dice la palabra del Señor, ni adorarla. Adorarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Eso dice la palabra. No podemos nosotros, hermano. Ya nosotros sabemos que el término de adoración, de reverencia, en el término de culto, hermano, solamente se le da a Dios. Nosotros honramos a nuestros padres. Pero el término de honra no es un término de culto. Nosotros no le hacemos culto a nuestros padres, no oramos a ellos, no les pedimos a ellos. Estamos hablando de otro concepto, de un concepto religioso, de un concepto de adoración, de culto, de reverencia, de algo santo, de algo sagrado. Eso solamente se le debe a Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado allí en el desierto, hermano, ¿qué le dijo a Satanás? Póstrate delante de mí, adórame y te daré como herencia todas las naciones. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra del Señor. Ese fue el mandamiento del Señor. Y Él utiliza dos palabras, hermano. Proscuneo, reverencia, solo a Dios. Y latría, la adoración que se merece solamente Dios. No idolatría, latría, la verdadera adoración al Dios verdadero. Amén. Entonces, hermanos, el ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Ya nosotros sabemos, hermanos, que eso está totalmente en contra de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando no es un ídolo que nosotros tenemos ahí y es uno que nosotros nos hemos formado a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestras propias opiniones, hermanos, le rendimos culto también? También nos postramos delante de Él, también le adoramos, hermanos, y siempre resultará en una visión deformada, en una visión distorsionada, de hermanos, ¿sí?, de lo que desagrada a Dios completamente. Y como resultado, hermanos, siempre será el juicio de Dios. ¿Qué dice ahí? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando no hay un conocimiento de Dios, hermanos, se puede hacer una réplica de ese Dios a nuestra propia imagen. Y punto número 2, al tener nosotros un Dios que no es el Dios verdadero, vamos a dar una adoración. Pero esa adoración, hermano, va a ser una adoración falsa. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 4, versículo 22.
Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Tenían un debate, tenían una discusión, porque ellos decían, me parece que tú eres un profeta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que tiene que ser adorado en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, le dice, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, esta era una persona que quería adorar a Dios, pero no tenía un correcto entendimiento, hermanos, de quién era Dios. De tal manera que su adoración era una adoración falsa, hermanos. Entonces, la idolatría tiene un lugar cada vez, hermanos, que nosotros adoramos algo o a alguien, hermanos, que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, hermanos, incluso aquellos que se identifican como cristianos, hermanos, pueden estar sujetos al error. Podemos estar sujetos al error, a la adoración falsa, ¿sí? Crear un Dios falso, hermano, en nuestras mentes. Puede que después nosotros adoremos lo que nosotros hemos creado en nuestra mente. Entonces, dos cosas. Podemos hacer una réplica de una imagen, podemos darle adoración falsa. Y no solamente eso, hermanos, sino que todos estos pasos que yo les vengo dando va a dar como resultado la incredulidad y la falta de confianza en el verdadero Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, hermanos. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Dice la palabra. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿verdad? Entonces, aunque este texto explique, hermanos, directamente a la predicación del Evangelio, ahí apunta él directamente, tiene una aplicación más amplia, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que les hablé hace algunos domingos, hermanos, sobre el principio de univocidad de la Escritura? Cuando Dios habló por medio de los apóstoles, cuando Dios habló por medio de los profetas, Dios solo quiso dar un solo mensaje al pueblo del Señor cuando Él habló. Pero ese mensaje que Él dio, hermanos, tiene múltiples aplicaciones en condición o en referencia a la situación contextual, a cómo se esté viviendo, hermanos. Y hoy yo quiero hacer referencia a una aplicación importante para este tema que nosotros estamos tocando, hermanos. ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? ¿Cómo alguien puede creer en un Dios que no conoce? Esto se aplica, hermano, no solo a la fe del predicador que conduce, ¿verdad? Que conduce a la salvación, de este mensaje de salvación, sino también a la fe y la confianza del creyente en Dios. También apunta a eso. Esa fe necesaria, hermanos, para poder vivir la vida cristiana. Como ya lo hemos visto en el Salmo 9:10, solo aquellos, hermanos, que conocen el nombre de Dios podrán confiar en Él. Solo aquellos que conocen a Dios, solo aquellos que conocen a Dios pueden confiar en Él. Entonces, otra cosa, hermanos, cuando hay una visión incorrecta, cuando hay un concepto diferente, hermanos, como resultado, lo que va a dar, hermanos, es la indiferencia, la apatía y la inclinación hacia el pecado. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Dice la palabra del Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. Oye, hermano, ese texto. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Lo vimos el domingo pasado. Este es el texto que tocamos de la resurrección de los muertos. Cristianos que niegan que Jesús había resucitado. Dice el apóstol Pablo, no conocen a Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? No conocen a Dios, dice el apóstol Pablo. Algunos dudaban, profesaban ser creyentes, hermanos, pero no tenían el conocimiento verdadero de Dios.
Y esa ignorancia, hermanos, resultó en dos cosas peligrosas y vergonzosas consecuencias. Yo voy a mencionar uno. Uno, no eran sobrios, dice. Velad debidamente. No eran sobrios, hermanos. Cuando yo analicé, hermanos, este texto bíblico desde el griego, me di cuenta de que también se puede traducir como si ellos, hermanos, estaban en un estado de embriaguez. El estar sobrio es estar consciente, es estar, como decimos nosotros, en nuestros cabales. Pero cuando no se está en sus cabales, entonces es la persona que está bajo la sustancia, bajo alguna sustancia, bajo algunos efectos, hermanos, y no tiene la conciencia de la realidad que se está viviendo en ese momento. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, que ellos, hermanos, prácticamente estaban como embriagados, ¿sí? No conocían a Dios, estaban viviendo como dormidos, embriagados con respecto a los peligros del pecado. Estaban, hermanos, desentendidos de los peligros del pecado. No le ponían ninguna importancia a conocer la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Y otra de las cosas, y como consecuencia les menciono yo, estaban pecando, dice el apóstol Pablo. Y el término pecado ya nosotros lo sabemos, pero lo voy a recordar nuevamente. En este texto se escribe la palabra griega amartano, que significa errar al blanco. Ya saben ustedes, errar al blanco. Y debido a que ellos estaban errando al blanco, hermanos, con respecto a la naturaleza de quién era Dios, que Dios era justo, hermanos, ellos también habían errado respecto a la manera en que ellos tenían que vivir delante de Dios. Dios es justo, ellos estaban viviendo injustamente. ¿Por qué? Porque habían errado. Y de esa manera, hermanos, estaban pecando. Punto número 5, al no conocer a Dios y como resultado la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Vivir sin ley, vivir sin ninguna obligación, vivir como cada quien quiere. Vamos a ver lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, sin profecía el pueblo se desenfrena, dice. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, dice la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. No hay dirección de Dios. Cuando no hay dirección de Dios en cuanto a la enseñanza fiel a la palabra del Señor, el pueblo se desenfrena. ¿Sí? La palabra, hermanos, esa visión o esa profecía que hace referencia, hermano, no es aquella visión, ¿sí?, como tener un sueño, un éxtasis, una visión sobrenatural de una persona que recibe una revelación, ¿verdad? Sino, hermanos, que habla de la revelación que recibían los profetas de parte de Dios para poder dar el mensaje correcto y fiel al pueblo. Cuando esa palabra está fallando, hermanos, el pueblo se desenfrena de su cultura. Se desenfrena. Y desenfrenarse, hermanos, ¿qué significa? Ya nosotros no necesitamos un líder. Yo soy el líder. Yo indico lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo una revelación personal con Dios. No se necesitan intermediarios, no se necesita nada más. ¿Sí? Entonces, esa visión, hermanos, ¿verdad?, habla que donde hay ignorancia de la naturaleza de Dios, la gente se desenfrena. Aquellos, hermanos, que no tienen un verdadero conocimiento de la voluntad de Dios, corren desenfrenadamente hacia el pecado y actúan apartados de Dios como si ellos fueran, hermanos, sus propios líderes. Pero la palabra del Señor dice que el que guarda la ley es bienaventurado, dice. Ya los niños nos enseñaron a nosotros qué es la bienaventuranza. El que guarda los mandamientos del Señor, el que guarda la ley del Señor, es dichoso, es feliz, gloria a Dios. Y nosotros encontramos un claro ejemplo de ello, hermanos, allá en el libro de Jueces, hermanos. En el capítulo 21, versículo 25, hay un pequeño resumen de toda la carta de los jueces. ¿Y qué es lo que dice? En aquellos días no había rey, dice, hermano, en Israel. Oiga, en aquellos días no había rey, dice el libro de los jueces, en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. No había rey en Israel. No había alguien que los dirigiera, no había alguien que los orientara. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo? Cada quien hacía bien lo que le parecía delante de sus ojos. Eso se conoce hoy, hermanos, como el relativismo. Eso se conoce como el relativismo en el día de hoy.
Y vamos a seguir viendo unos ejemplos, hermano. Y vamos a ir finalizando con el libro del profeta Oseas, hermano. Oseas capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver. Oseas capítulo 4, verso 1 y verso 2 dice: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor, hermanos, presenta a la nación de Israel, hermanos, por su ignorancia. La reprende, ¿verdad? La ignorancia que tenían de Dios. Y Él describe la clase de desenfreno que ellos están viviendo. Una vida sin ley totalmente. Que siempre está acompañada como resultado, hermano, de la ignorancia de Dios. De no conocer a Dios. Y Él da una lista de pecados específicos. Oiga lo que dice, hermano. No había fidelidad a Dios. No había misericordia a Dios. Había falso juramento. Había mentira. Había asesinato. Había robos. Había adulterios. Y había homicidios, hermano. Porque no conocían a Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted ve algún paralelismo entre la condición espiritual de Israel en aquel tiempo y la condición de nuestra sociedad en este momento? Claro que sí. La gente quiere vivir como quiere, sin ley. Que no haya nadie que le diga nada cómo vivir. Que no haya, hermanos, algo objetivo en el cual nosotros tengamos que decir esto es bueno y esto es malo. Por eso si alguien piensa que algo es malo, hoy, hermanos, hasta te pueden demandar si tú le dices que lo que está haciendo está mal. No quieren, hermanos, ninguna clase de orientación. Y esto pasa, ¿por qué, hermanos? Por ignorar a Dios, por no conocer a Dios. Cuando no se conoce a Dios, hermanos, el resultado es el comportamiento de la sociedad. ¿Sí? La ley de Dios no cambia y la pecaminosidad del hombre, hermanos, no disminuye cuando no se conoce a Dios. Y como punto final, hermanos, al no conocer a Dios, no queda otro resultado que el juicio divino y la destrucción. Y esta es la consecuencia más aterradora para mí, hermanos, el ignorar el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes bíblicos con respecto a esta verdad? Ahí mismo en el versículo 6 del libro de Oseas, hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de la destrucción, hermano? Porque el pueblo ignoró a Dios, porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento, hermano, es devastadora. Conduce, hermanos, a ser rechazados como instrumentos de Dios. Y finalmente, hermanos, destruidos, hermanos. La destrucción de individuos, la destrucción de sociedades. Porque la ignorancia de Dios, hermanos, tendrá efectos devastadores. No solamente sobre nosotros, sino incluso sobre generaciones, hermanos. Este pueblo pagó por muchas generaciones por causa de la rebeldía de vivir en contra de la voluntad de Dios. Romanos 1:18, hermanos, miren lo que dice. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios, este es el enojo de Dios, el enojo santo de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, dice, hermano. Estamos hablando de personas, hermanos, que tienen entendimiento de Dios, que han gustado del don celestial, pero la palabra del Señor dice que con injusticia detienen la verdad, dice, hermano. Con injusticia detienen la verdad. Por esa razón, el enojo de Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice. Entonces, ese enojo de Dios, hermano, esa indignación de Dios contra los pecadores, es importante notar, hermano, que el hombre no es una víctima de Dios, hermano. El hombre no es una víctima de Dios. Sencillamente es la consecuencia de las decisiones que el hombre ha tomado. Y la Biblia enseña, hermanos, que el hombre caído, hermanos, aborrece a Dios. Versículo 30 del capítulo 1, hermanos, de Romanos, nos dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, ¿sí? Altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Dice, pero aquí el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que son aborrecedores de Dios. No quieren conocer a Dios, no quieren amar a Dios, no quieren, hermanos, doblegarse y humillarse en adoración a Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, el hombre caído, hermanos, es hostil a la ley de Dios. Romanos 8:7, hermanos, un par de páginas adelante. Romanos 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra del Señor. El hombre no tiene la capacidad en su propia naturaleza para poder acercarse a Dios. Quien diga tal cosa, hermano, ha caído en una herejía que se conoce como pelagianismo. Que el hombre en su facultad caída delante de Dios puede ir a Dios sin Dios. Eso no se puede hacer, hermano. Solamente por medio de la gracia, por medio de la fe, el hombre puede ir en arrepentimiento delante de Dios, porque Dios ha mostrado la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y es debido a la impiedad y a la injusticia, hermanos, que el hombre rechaza a Dios, lo ignora, e incluso, hermano, dice la palabra que restringe la verdad. Imagínense usted, hermano. Te están mostrando lo que es verdadero, pero por causa, hermanos, del pecado, el hombre restringe la verdad que se le está mostrando porque no quiere, hermano, amar y obedecer a Dios. Restringe la verdad, hermanos, acerca de la naturaleza de la voluntad de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, que en este siglo XXI donde nosotros nos encontramos, muchas personas quieren negar que todo lo que nosotros vemos en nuestro alrededor ha sido creado por un Dios eterno. Imagínense ustedes, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos alrededor fue creado de la nada, que nosotros venimos de un accidente, y algunos dicen del Big Bang, dicen algunos, ¿verdad? Pero ¿quién hizo la explosión? ¿Quién fue el que hizo la detonación? Imagínense ustedes que ustedes están metidos en una biblioteca y alguien le dice que abrieron, ¿verdad? Pusieron una bomba en la biblioteca y estalló. Y cuando ustedes entran, ven todos los libros organizados de la A a la Z, cada libro en su estantería, las mesas, todo limpito, todo ordenado. Y le dicen, no, pero es que hubo una explosión aquí. Y después de la explosión todo quedó así como está. Las sillas en su lugar, las mesas en su lugar, los estantes en su lugar, ordenados de la A a la Z, cada libro por su alfabeto. Está loco, va a decir usted. Alguien tuvo que venir y ordenarlo. Pues eso es lo que piensan aquellos, hermanos, que todo esto que nosotros vemos fue creado de la nada o del azar. Si es que hay que pegarse, hermano, como dicen, hay que pegar un grito al cielo, hermano. Hay que tener más fe en eso que fe en Dios, hermano. Tiene que ser más grande la fe de creer que algo que no es llamado Dios y que de la nada se creó todo lo que nosotros vemos, que creer que fue el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, como dice la palabra. Tiene que tener más fe, ¿verdad? Entonces, como conclusión, hermanos, conocer a Dios, hermanos, no es simplemente una idea, no es simplemente un concepto bíblico, teológico. Conocer a Dios, hermanos, es entrar en una relación que cambia cada parte de nuestra vida, cada parte de tu vida, cada parte de tu existencia. Quien se acerca a Dios, hermanos, encontrará en Él vida, encontrará perdón, encontrará propósito, encontrará esperanza y encontrará dirección en la voluntad del Señor. Pero quien decide, hermanos, vivir lejos de Él, enfrentará también una triste realidad. Habrá siempre un vacío, una confusión y una eternidad sin Dios. Qué triste, hermano. Qué lamentable. Pero hoy, hermanos, Dios está vivo y su mano está extendida a cada uno de nosotros, de los que nos encontramos aquí, llamándonos, hermanos. ¿Cuál será nuestra respuesta? Podemos hoy, hermanos, cada uno de nosotros reconocer a ese Dios eterno y vivir para Él por la eternidad. Y dejarnos, hermanos, que su Espíritu Santo, por su palabra, cada día vaya moldeando nuestras vidas. Y que podamos recordar, hermanos, los beneficios de conocer a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me permites compartir con mis hermanos, Señor, que sea un tiempo de reflexión. Quizás, Señor, no es una predicación sistemática, Señor, positiva, como suelo predicar comúnmente, Señor. Quise hacerla de una manera temática, Padre Celestial, en este día, para que podamos entender y comprender, Señor, la profundidad y lo importante, lo relevante, Señor, que es conocerte cada día, Señor, por medio de tu palabra, Señor. ¿Cómo conoceremos y cómo adoraremos a aquel que no conocemos, Señor? ¿Cómo podríamos hacerlo, Padre Celestial?
Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, acercarnos en humildad delante de ti, Señor. Oh, Padre Celestial, y que seas tú moldeando nuestras vidas, que seas tú enseñándonos, Señor, incluso, Padre, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de las adversidades, Señor, poder, Dios mío eterno, poder, mi Señor, acercarnos a ti confiadamente y que podamos recordar, Señor, que tenerte a ti es tenerlo todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Quiero hacer oración también de manera especial en esta hora por las peticiones especiales que nosotros traemos delante de tu altar, mi Dios. Tú conoces, Señor, la condición, la necesidad, Señor. Estamos orando siempre, Señor, por los enfermos, Padre Celestial, nuestra hermana Carmen, Señor. Pon tu mano de gracia, Señor. Tú puedes hacer un milagro en su vida, Señor. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Nosotros creemos, Señor, que tú tienes todo el poder, Señor, para poder regenerar, Señor, para poder dar vida, Señor, para poder, oh Dios mío, hacer las cosas nuevas, Señor, con el poder creativo, Señor, de tu palabra. Nosotros no lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que sea tu santa y divina voluntad, Señor, en la vida de mi hermana. Señor, tú puedes eliminar toda infección de ese oído, Señor, de esa mandíbula, Padre. Tú lo puedes hacer, Señor, la recuperación de la salud de mi hermano Rafael, Padre Santo. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes seguirle restaurando la restauración de nuestra hermana Eugenia, Señor. Tú puedes seguirlo haciendo, Señor. Tú puedes restaurar la salud de nuestra hermana Lupita, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestra hermana Elizabeth, Señor. Y está confiando en ti, Señor. Y ella testifica, Señor, de tu gran nombre, Padre Santo, al saber, Señor, que tú tienes un propósito, Padre, detrás de todo esto, Señor. Dale la fuerza, la convicción, Señor, que mi hermana necesita en este tiempo, Señor. Que tu palabra sea un bálsamo, Señor, que fortalezca, Señor, que cure sus heridas, Señor, y que pueda, Dios mío, tener esa convicción, Señor, esa esperanza, Señor, como lo enseñó el apóstol Pablo a nosotros, Señor. Quiero orar por Saulito, Señor, en donde se encuentre, Padre Santo. Ese malestar estomacal, Señor, que le ha perjudicado por tantos años, Señor. Tú puedes, Dios mío, sanarle, Dios amado. Oramos, Señor, por la vida de él, Señor. Tú tienes un propósito detrás de todo, Señor. Lo vimos en la lección de la mañana, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de este niño, Padre Santo. Pon tu mano de gracia, pon tu mano de poder, Señor. Dale la fe a sus padres, el amor que ellos necesitan, Señor, para atenderlos, Señor, en estos tiempos, Señor amado. En el nombre de Jesús.